Bueno, señores, muchas gracias a todos por estar escuchando. Vamos a tener ya a periodistas destacados de América Televisión, de Latina Televisión, de RPP y una corresponsal extranjera, ¿no? Mientras tanto, presento a Katia Duarte, que es profesora nuestra de la universidad, de los cursos de periodismo y de comunicación eh, empresarial y corporativa. Y ella va a tener el gusto de darnos eh, la moderación de este panel con los periodistas que ya están entrando paulatinamente con nosotros, ¿sí? Katia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, ¿sí? Gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todos los que están asistiendo esta mañana al Congreso Internacional Prensa y Poder. Para mí es en realidad muy interesante. He estado atenta desde temprano. Hemos ingresado también con una clase. Teníamos introducción y géneros periodísticos y hemos podido disfrutar de grandes ponentes. Gracias por esa oportunidad también. Y bueno, como tú comentabas, Raúl, antes de presentar a nuestro panel, quizás recordar un poco cuál es la intención de este debate. Lo importante de este Congreso Internacional Prensa y Poder, que es organizado por la universidad, y como comentabas, Raúl, que soy docente en la Facultad de Humanidades en la carrera de Comunicación y Publicidad, me parece importante este debate porque vamos a poder abordar el tema de la democracia, como tiene el título, con estallido social, desafíos de la prensa en elecciones con crisis política. Y nos va a permitir también reflexionar sobre la relación entre la prensa, que es un eje tan importante, ¿no? Este poder de la prensa y el poder en el Perú, y en particular en los desafíos que la crisis política, y como lo has mencionado, y lo han mencionado también previos ponentes, esa ebullición de los medios sociales que finalmente nos imponen a los comunicadores en general, están en una situación de análisis constante, ¿no? Entonces quiero saber si ya están conectados nuestros ponentes, si me das el go para darles la bienvenida. Sí, está Jaime, está Mávila, me está escribiendo por WhatsApp diciendo que está entrando, y Martín Ahí también está. me ha pedido un minuto. Sí, Ok, vamos. si les parece, voy a contar un poco cómo será la dinámica para que la tengan en cuenta también los participantes. Lo que Gracias. haremos es tener la posibilidad de, luego que presente a los 4 periodistas que nos van a acompañar, la dinámica básicamente va a ser un conversatorio. Yo estoy muy contenta de poder moderar este espacio. Respeto muchísimo el trabajo de los 4, los conozco personalmente y sigo constantemente su desempeño profesional. Entonces la dinámica va a ser a través de algunas preguntas que chocolatearé, será así como un poquito para cada uno, y la idea es escuchar de acuerdo a estas preguntas que hemos trabajado juntos con Raúl también, reconocer un poco cuáles son las visiones de cada uno, ¿no? Teniendo en cuenta su experiencia, teniendo en cuenta la situación actual y teniendo en cuenta la audiencia también, ¿no? Que hay muchos alumnos de la carrera que en este momento tienen mucho interés de saber cuál es la opinión de ustedes. Dicho lo dicho, entonces, para seguir con este horario tan puntual peruano, con orgullo, doy la bienvenida. Sí, está todo puntualísimo. Doy la bienvenida, estoy viendo ahí a Mávila. Muchísimas gracias, Mávila, por estar con nosotros. Katia. Qué lindo verte, Mávila, qué bueno verte. Vale. Mávila es conductora de América Noticias, edición central en América Televisión. Ustedes la deben de ver en las noches siempre. También es conductora del programa 2020 en Canal N, un programa que ha marcado la pauta política. Gracias por estar, Mávila. Veo también que está Jaime, colega, docente, también. Claro. Jaime es conductor en radioprogramas del Perú, Grupo RPP. Lo vemos también, lo escuchamos muchas veces en la radio, pero lo vemos siempre en la noche. Con los alumnos también ingresamos a través de la plataforma para observar su desempeño. Gracias. Déjenme ver si estoy ya con... Está Paola. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, qué bueno verte después de tiempo, ¿me escuchas? Igualmente, felicitaciones también por la paternidad. Sé que es un tema personal, pero es bonito siempre celebrar. Sí. Y es en estos momentos de pandemia, la verdad que ha sido mi luz al final del túnel durante todo este año. No puedo yo decir que el 2020 ha sido malo para mí. Sí. Para este año.
celebrar una vida. Qué bonito. Sí. Bueno, Martín Rippel es conductor en Latina Televisión, también ustedes lo deben de ver constantemente, y también Martín es colaborador de la BBC del Reino Unido. Esa experiencia para nosotros también será importante, ¿no? Desde de la visión internacional. ¿Podríamos arrancar mientras esperamos luego que se sume Paola? Que me parece que... Paola nos dice que está con un tema pendiente que está resolviendo, pero empecemos, por favor. Perfecto, gracias. Tito, Mávila, Jaime, buenas tardes. Hola, perdón, ¿qué tal? no sabía saludar. ¿Cómo estás, Martín? Gracias a todos, un placer Muy bien, verlos. Qué lindo. Bueno, gracias a todos por su tiempo y por esa disposición de adaptarnos, ¿no? A estos espacios que nos empujan a la nueva normalidad y que finalmente también nos acercan. Este congreso, como comentaba, tiene la finalidad también de ampliar un poco el panorama para la audiencia que está conectada. Básicamente, mi primera consulta sería, lo haré en el orden distinto, la presentación empecé con Mávila y terminé con Martín. Martín, arrancaría contigo la pregunta, si te parece. Sabemos que vienen unas elecciones, son elecciones complicadas. La pregunta la voy a hacer en general para que ustedes la tengan como consulta y luego responden sobre la misma pregunta. Se vienen unas elecciones complicadas, tenemos que ser bastante honestos con ello, con representaciones políticas que evidentemente han sido fragmentadas y algunos también afirman con mínima legitimidad, ¿no? Con actores desacreditados. Y frente a ellos y esta situación con una ciudadanía que tiene un ánimo distinto, una ciudadanía vigorosa, si lo podemos adjetivizar, que se atribuye lemas como, por ejemplo, ahora somos nosotros los que damos las noticias. Ante esta consulta, Martín, ¿qué me podrías responder? Gracias. No, a ti. Bueno, primero el contexto, porque es verdad que vamos a unas elecciones especialmente complejas, complicadas, como tú dices, y quizás en principio no habría que ver la foto del momento, sino más bien la película, esta tragicomedia que probablemente tiene 30 años ya gestándose y que nos está poniendo en esta situación. Algunos dicen incluso que va a cumplir 200 años ya esta película llena de errores que es el Perú. Pero quizás esto arranca, evidentemente, con la crisis de los partidos políticos en los 80s, profundizada por Alberto Fujimori en los 90s, luego en el 2000 la aparición de esta suerte de partidos empresas que se convierten en vehículos electorales y simplemente representan los intereses de sus dueños, porque acá los partidos más que presidentes tienen dueños, y llegamos a un momento en el que esto, mezclado con la corrupción evidente del caso Odebrecht, tiene un panorama atomizado políticamente, con 24 organizaciones en este momento inscritas. Vamos a tener una veintena de candidatos presidenciales, y en medio de ello la cobertura periodística, y en medio de ello una ciudadanía en las calles, ¿no? Y acá hay varios elementos también, creo yo, que hay que destacar. Primero, es verdad que ahora un teléfono celular no es solamente una cámara, sino también es un switcher de televisión, es un equipo que te permite editar videos, entonces tú tienes un mini canal de televisión en el bolsillo. Eso es cierto. Pero yo no comparto necesariamente esa frase de ahora nosotros somos los que damos las noticias cuando nos referimos a los millones que salieron a manifestarse en las calles, porque el periodismo no es solamente el registro y publicación de una imagen. El periodismo es bastante más que ello. El periodismo verifica, el periodismo da contexto, el periodismo cruza información. Y yo te digo, desde mi experiencia cubriendo estos eventos en televisión, yo estuve el 12 en la Plaza San Martín y el 14, cerca de 12 horas en el canal cubriendo esto en Latina, nos llegaban una serie de videos que primero había que corroborar si eran o no eran de la marcha. Muchos no eran ni siquiera de las manifestaciones. Algo así como lo que vimos ayer con este bus quemado, que no era de Ica, sino era de Tambo Grande, no era del 2020, sino del 2017. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, verificar la información que nos llega. Luego también empiezan a haber fake news que culpan a los canales de cierto tipo de coberturas. Por ejemplo, decían que un camarógrafo de Latina, me parece, había incendiado un auto de la policía o algo así, y esto empezó a transmitirse por redes sociales, y nos hicieron una manifestación al frente del canal. Entonces, yo creo que la posibilidad que tienen todos ahora de registrar lo que sucede es un enorme insumo para el periodismo, del que nosotros también nos valemos, pero eso no es a ese nivel periodismo. La labor del periodismo es fundamental. Y yo termino con esto.
creo que a pesar de que todos ahora pueden registrar y publicar, esto no necesariamente es una amenaza desde mi perspectiva para el periodismo, sino nos presenta una enorme oportunidad. Porque el mismo hecho que todos ahora puedan crear sus propios canales de YouTube, sus podcasts, que todos ahora puedan publicar, que el espectro de información se haya llenado de voces, se hayan multiplicado los emisores, creo que va a ser más valioso ahora, mucho más que antes, el trabajo periodístico serio. Y entonces, aquellos que quieren informarse van a empezar a buscar periodistas que saben que hacen su trabajo con seriedad y van a empezar a seguirlos frente a un mar de voces que a veces interesadas, otras veces bien intencionadas pero imprecisas, van a llenar el espacio. Buenísimo, Martín, gracias. Yo he anotado lo que has comentado, luego haré un pequeño resumen, pero la audiencia está acá para escucharlos a ustedes. Te traslado la misma pregunta a Mávila, si podemos escuchar tu respuesta. Gracias. Sí, claro. Bueno, coincido en mucho con Martín y yo además añadiría a esta revisión que él ha hecho de nuestros últimos años como sociedad y la evolución que han tenido los partidos, digamos, para mal, perdiendo las ideas y priorizando más bien las empresas que hay detrás de estas agrupaciones políticas. También hablaría de la evolución de las propias redes sociales. Las redes sociales, concretamente Twitter o Facebook, aparecen con un objetivo distinto al que van encontrando con el tiempo, ¿no? Facebook era el reencuentro con la gente a la que no veías hace mucho tiempo, la organización del evento con amigos era mucho más familiar y Twitter era un lugar donde se sostenían debates, algunos alturados, otros no tanto, pero que ha ido degenerando y que ha ido provocando toda este fenómeno de los troles, ¿no? Que se van multiplicando además. Entonces, quien detecta el poder y la capacidad de influencia de un medio, los grupos de poder cualquiera que sean, se dan cuenta también que con la creación de ejército de troles podrían lograr cargamontones, ¿no? Un hashtag es una cosa que se replica muy rápido, ¿no? Y puede caerse en el facilismo de sentir ante ese bombardeo que en efecto hay un rechazo generalizado y que la cosa es un caos y que nadie le cree a nadie. Pero quizá el punto en común, y rescatando una palabra que ha sido muy utilizada en los últimos días, el punto en común que tengo con Martín, y le sumo a ello esta palabra que he recogido, legitimidad, ¿no? El presidente hablaba de legitimidad. Los jóvenes reclaman o la ciudadanía dice, no me representa, porque finalmente es la ciudadanía, como el televidente, como el oyente, como el lector, como el receptor de cualquiera de los mensajes, el que te otorga la legitimidad y el que se puede sentir o no identificado o puede reconocer o no tu valía como líder de opinión o como transmisor de información. Es decir, las plataformas hoy están, en efecto, mucho más a disposición de cualquier ciudadano, pero hay una enorme diferencia con con la oportunidad, en principio, pero además el reto que tiene el periodismo hoy de marcar una diferencia en medio de esta vorágine informativa, y es precisamente encontrar esa o ganarse esa legitimidad que parte de un trabajo que se hace todos los días, de un trabajo que no es de un día para otro. Esto es una maratón, el periodismo es una maratón, ¿no? Y creo que la experiencia ayuda muchísimo. Saber que alguien estuvo allí cubriendo, no sé, 4 o 5 gobiernos, 4 o 5 crisis, te da alguna legitimidad. Haber tratado de ser coherente con el espacio que le das a todas las opiniones, también, pero sobre todo la seriedad y el tema de la verificación que mencionaba Martín, es decir, haber actuado bajo unas normas coherentes, ajustadas al ejercicio de la profesión y no traicionar precisamente el derecho que tiene la gente a ser informada y no desinformada. Yo me quedaría con eso, ¿no? Sumaría la evolución de la clase política y la propia sociedad peruana, la evolución de las redes, la evolución del periodismo y los retos y al mismo tiempo oportunidades con los que nos confronta hoy. Muchísimas gracias, Mávila. Siempre interesante escucharte y he sentido que has ampliado mucho la información también en la misma línea de lo que comentó Martín y lo
lo conversaremos luego también, ¿no? Esta oportunidad de ganarse la legitimidad y siguiendo también lo que comentaban, ¿no? La verificación, el contexto real. En ese sentido, Jaime, te pido si puedes ampliar esta información sin antes pedirles a todos los alumnos que están conectados, recuerden nuestro hashtag, hemos hablado de redes sociales, es Prensa y Poder, si lo tienen a la mano. Jaime, te traslado exactamente la misma pregunta. ¿Qué es lo que opinas sobre lo que consulté? Gracias, Katia. Un saludo a Mávila, un saludo a Martín. Hola, Creo que sus Jaime. reflexiones Hola, Jaime. son necesarias. Siguiendo el hilo de la legitimidad, yo creo que recojo primero lo que decía Pablo Bukowski sobre la zona de confort en la que podemos haber caído o en coyunturas poder caer. Y me refiero a las fuentes, ¿no? Creo que esta marcha, creo que esta expresión, creo que estas voces que han hablado en las movilizaciones del 12 y del 14 de noviembre nos exigen replantear casi todo, porque la legitimidad de nuestro trabajo también está a prueba. Los jóvenes, uno podrá saber distinguir con la propia expertise, con la propia experiencia, qué voces son necesariamente ciertas, o como bien ponía Martín, los ejemplos del camión o los ejemplos de una celda, ¿no? Que apareció donde habían muchachos en un sótano, parecía una mazmorra y resultaba que no era cierta. Eso creo que es parte de la propia experiencia, de la propia maratón, como dice Mávila, que uno va adquiriendo con los años y con el tiempo y con las coberturas. Pero yo creo, y en esto quiero ser autocrítico desde el mismo gremio, creo que hay cosas que también nosotros debemos cambiar. Creo que hay lenguajes que tenemos que replantear. Creo que hay tonos, creo que hay maneras, porque esa es nuestra carta de presentación, que debemos reconstruir, o como dicen los jóvenes ahora, deconstruir. Hay lenguajes nuevos que nos exigen eso que siempre se nos dijo, ¿no? Estar cerca de la gente. Bueno, pues ahora tenemos que estar cerca de la gente, más que nunca, porque hay una agenda que se nos ha colocado, y digo nos como sociedad. Lo que exige esta generación del Bicentenario, que al principio se le dijo que estaba manipulada, ¿no? Que seguían, o como han insistido hasta hace poco, después incluso de las marchas, algunos congresistas del bloque que vacó a Vizcarra, que han sido movidos, que han sido manipulados, que han sido pagados, ¿no? Que han sido pagados por Soros, ¿no? Todas esas cosas que se dicen, todas falsas en verdad. Nos colocan agendas nuevas, nos colocan agendas de derechos civiles. Yo tengo la suerte, la bendición en realidad, de tener una hija de 20 años. Y ella es parte de la generación del Bicentenario. Y ella, y las voces que se han expresado, a quienes yo me he podido acercar, porque es precisamente eso, de construirse y poder aproximarse y entender qué es lo que están pidiendo. ¿No? Porque hay tanta bulla, hay tanto Twitter, hay tanto troll, tanta gente interesada, que uno tiene que bucear a veces entre el raciocinio, entre el vértigo de los titulares, entre la propia miasma que aparece en el Twitter, y empezar a filtrar y a saber y tratar de entender qué es lo que está pasando, y volvemos a nuestro origen, es decir, a la conversación, al encontrar de primera mano a la fuente, y lo que quieren son derechos. Lo que los jóvenes quieren son derechos. Sienten que los políticos no los representan. Entonces, ¿dónde nos colocamos nosotros? Pues hay que ponerles un camión y una tonelada de información para que ellos sepan filtrarlo, filtrarlo y entenderlo. Decía de Bukowski, que estuvo muy bueno, de precisamente ese ejemplo de Le Monde, ¿no? Que cuando las marchas en las periferias de París
comienzan a extenderse, no tenían fuentes. Y creo que eso también, hablo como medios, digamos, ¿no? En general, a todos nos cae más o menos, eso ya es cuestión de cada uno y lo que cada audiencia pueda determinar. Pero en un momento estábamos sin fuentes. En un momento no entendíamos lo que estaba pasando y lo que quieren son derechos. Entonces, para aterrizar esta idea, porque vamos a tener todavía más tiempo para conversar, nuestro propio lenguaje, nuestro propio acercamiento, nuestra propia forma de dirigirnos, a veces puede ser muy como desde un altar, ¿no? Desde muy como somos los dueños de la verdad y no lo somos, ¿no? Nuestras etiquetas, nuestros códigos son muy noventeros. Entonces la gente, el público nuevo, las audiencias nuevas ya no quieren que les griten exclusivo, además, y también. No somos los dueños de la verdad. Y además esas etiquetas responden incluso a algunos periodistas que en estos días, ahora nomás con lo del ministro del Interior saliente, retumbaban a las redes diciendo que el hermano, que el terrorista, y al final no lo era. Y volvimos al 2000, donde esos mismos periodistas habían tratado de desestabilizar un gobierno de transición. Entonces volvemos al origen, volvemos a lo que debimos desterrar el año 2000 y no lo hicimos con toda la fuerza y con todo lo que merece este amor que le tenemos a este oficio. Gracias, Jaime, por tus comentarios. Veo que ya está Paola. Voy a hacer un cierre de esta primera pregunta y Paola me vas a arrancar respondiendo la segunda. Me quedo con varias cosas que han dicho, sobre todo, Jaime, igual esta parte de autocrítica ha sido muy importante para nosotros, porque era parte de lo que también deseábamos tener como respuesta a ustedes. Me gustó mucho algunos comentarios de Martín, cuando se refería, por ejemplo, a este mini switcher, ¿no? Que los alumnos en ese momento en la universidad lo van a entender perfectamente. Y ese poder que tiene ese mini switcher en las manos es tan poderoso, pero que lo tienes que verificar, que lo tienes que contextualizar, que lo tienes que validar. Como comentaba Mávila también, no olvidar que el periodismo es una maratón, ¿no? El periodismo es una maratón. Los que se acerquen a realizarlo, a ejercerlo, tener en cuenta que finalmente hay muchísima responsabilidad en todo su proceso, ¿no? Y también, como comentaste, Mávila, esta evolución de las redes sociales, de alguna manera, frente al espacio periodístico, también permite un análisis mayor y en muchos casos una confusión, ¿no? Y ahí es donde me quedo como con la autocrítica de Jaime, ¿no? Que no somos los dueños de la verdad porque también todo sucede tan rápido que no puedes saber qué cosa es verdad, ¿no? Es también la inmediatez en la que nos hemos visto descubiertos, los que estén en prensa en este momento y los consumidores de los contenidos periodísticos, es duro, ¿no? Porque a veces no tienes las fuentes necesarias, simplemente hay que tratar de ir construyendo lo que uno va encontrando y armándose su propia noticia y luego interpretarla. Entonces, reconocer la importancia del periodismo serio, el periodismo que cruza esas fuentes, es algo muy importante para la audiencia del día de hoy que nos acompaña. Y en esa línea seguimos avanzando. He conversado, Paola, previamente con los periodistas. Me gustaría presentarte. Ya está con nosotros Paola Ugaz. Paola es corresponsal del diario ABC de España, y bajo tu trabajo, bajo la experiencia que tienes, quisiera también que nos ayudes en el momento que respondas estas consultas, tener esta mirada desde el exterior, ¿no? Que eso es para nosotros que estamos aquí en Lima de una manera local, a veces nos perdemos en cómo nos están mirando. La siguiente pregunta va un poco en lo que comentaba Jaime más adelante, que va a ser el tema de la autocrítica, pero es uno de los mandatos del periodista es, y lo sabemos, en el momento que yo ejerció la función como periodista también lo tenía en cuenta, es algo muy interesante y es una responsabilidad enorme ser la voz del ciudadano común, ¿no? Tú permites que esa voz sea escuchada, y sobre todo los que no tienen voz, ¿no? Entonces, en ese contexto, mi pregunta sería, Paola, ¿qué nuevos actores emergentes ves, aprecias en el espacio, o qué nuevas agendas crees que podemos, desde ustedes, desde el espacio periodístico, atender?
Gracias y bienvenida. Gracias. En verdad, de verdad que Paula. no así por el evento, sino porque tenía una presentación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Sodalicio, entonces tenía que ser un código diferente al que estaban ustedes. Normalmente siempre es al revés, Mabel y Jaime están elegantísimos y Martín también, y yo soy más hippie. No. Ah, muy guapa, dale. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, lo primero es que creo que no es, o sea, los periodistas, la primera nota que hice para una agencia con la que trabajaba al comienzo, que se llama Europa Press, era sobre lo que había pasado con el caso de Nicolás Lúcar y Valentín Paniagua, que se habían cruzado haber una denuncia en un programa dominical de Lúcar, creo, y entonces ahí hubo como un encontronazo entre Valentín Paniagua, que alzó el teléfono y le colgó porque lo acusaban de que sus guardaespaldas estaban vinculados a Montesinos o algo así. Yo mandé la nota como si fuera una redactora de un diario local, ¿no? Conté la historia y me llamó mi editora, los españoles no se cortan nada para pedirte cosas, a decirme quién es Lúcar, por qué está pasando esto, dónde pones a Perú, qué ha pasado, será como, o sea, esto me lo explicas para que lo entienda alguien que lee español en Tanzania, como que lee español en Australia y que no tenga ningún problema en entender. Me tardé como 3 horas, era un despacho, lo que llaman los españoles gazpacho. Era algo cortito, me tardé porque es explicar, contextualizar, hablar de qué pasa en nuestra democracia, etcétera, etcétera. No es fácil, para nada es fácil, pero siento que es un ejercicio que te saca un poco de fuera para poder ver un poco mejor adentro. Aunque claro, igual, nunca se mira del todo mejor, ¿no? Y luego, bueno, entré a la agencia F 4 años y ahí sí, de verdad que ahí haces todo. O sea, he hecho desde crónicas de partidos de tenis hasta que Moria Kazan no sé qué se iba a casar y algo tenía que ver con Perú. O sea, uno hace de todo y de verdad que es muy divertido, me encanta ser agenciera y ahora me encanta estar en un diario como el ABC, que es un espacio que creo que no ha dejado que hablar que esté en ese periódico y donde los editores de verdad que aparte de solidarios y buenos colegas son me enseñan mucho a sacarme también de que no es que hables de Merino o Sagasti, no, ellos no importan por lo que son, sino porque quiénes representan en dónde, y eso para mí también es importante, y en este contexto, bueno, a ustedes también les pasa lo mismo, y en el tema de las audiencias, siento que hay dos tipos de maneras de ver las audiencias, ¿no? Claro, el típico troll que viene y se te va encima y te dice todo y te insulta, ¿no? Y otra gente que ya es mucho más, no sé si les ha pasado, pero ya es como que te hablan directamente por redes y te hacen, mira, necesito esto, me encantaría que escribas de esto, pero digamos, yo no salgo en la tele tampoco, pero es una demanda diferente, ¿no? Es como, pero ¿por qué no informaste esto? No sé qué, no. Depende del tono, yo puedo aguantar y aguanto. Pero siento que por ahí también, como decía Jaime, también hablando de su hija de 20 años, yo tengo un sobrino también de esa edad y realmente me veo a esa edad haciendo esas preguntas, ¿no? Así como, oye, pero ustedes, ¿por qué no hicieron nada? ¿Y por qué los dejaron pasar? ¿Y por qué no sé qué? Entonces yo siento que sí, la única manera de estar revitalizado y ser como Gustavo Gorriti, con más de, no voy a decir su edad, está tan vital como si fuera el primer día que hace periodismo, es eso, es escuchar, es seguir trabajando, es obviamente saber que esta historia que publicas hoy ya murió y sigue la que viene. Si te equivocaste, sigue. Y si lo hiciste muy bien, también tienes que seguir. Entonces yo creo que también es eso, todo el día aprendes, cada 24 horas es una novedad y siempre vas a seguir vigente si sigues escuchando y si tú amplías un poco tu cuero en el sentido de recibir críticas y autocríticas a tu trabajo, porque no sé en dónde habrá salido que somos perfectos. No somos perfectos, somos como falibles como cualquiera. Así que eso. Gracias, Paola. Muchísimas gracias por tus comentarios. Siguiendo la misma pregunta, se la traslado a Mávila. Mávila, cuéntanos, ¿qué nuevos actores aprecias? ¿Qué nuevas agendas crees que puedan ustedes encontrar? A ver, las agendas se van renovando permanentemente, ¿no? Y algo que dijo Paola que me parece muy interesante es el no dejar de aprender todos los días. Es decir, tú puedes tener una pauta en la mañana. Nosotros trabajamos en el programa con momentos en el día, ¿no? En el que se van haciendo una suerte de cortes noticiosos.
lo que hay en la mañana, lo que hay al comienzo de la tarde y lo que hay al final de la tarde. Y a veces tienes un plan, incluso un análisis, un cronograma más o menos establecido para decir, este tema está creciendo, vamos a prestarle atención, pero de pronto, y eso le ha pasado al Perú en los últimos años más que nunca, porque ha sido una locura, y en este último año en particular, el doble, porque a eso súmale la pandemia global, ¿no? Los problemas globales. Entonces, de repente tienes todo ya organizado, tu corte hecho, la gente idónea, lista, sentada en la mesa, y pasa algo, cualquier cosa, ¿no? Un tuit de un ministro o el tuit de un congresista que de pronto dice alguna cosa como la que decía Jaime, que hay un ministro con un hermano terrorista. Entonces, claro, esas nuevas audiencias ingresan, creo yo, a través precisamente de las redes sociales muchísimo. Antes, con los medios tradicionales, tú tenías, ok, nada se movía, era mucho más estático, ¿no? El noticiero de la mañana, el noticiero de la noche. Hoy estás mucho más pendiente y tienes que estar pendiente y eso obliga sobre todo al equipo que tienes detrás. Hay una premisa que yo creo muy valiosa, que es saber que tú, digamos, el que escribe el artículo, el que da la cara en un programa de televisión, el que presenta una noticia o el que está al frente de una cobertura, el que firma una nota, no es el único que construye esto. Hay un equipo detrás. Y la revalorización de los equipos, ahora que Paula hablaba de los editores, es importantísima. Ya no estamos hablando de aquellos personajes que tenían un fondo negro, hablaban y llenaban de monólogos y con eso cautivaban a la audiencia y ellos eran los tótem, ¿no? No hay tótem hoy. Lo que hay es gente que está, somos servidores, hacemos un servicio social, somos parte de un servicio social que es ofrecer información. Entonces, yo diría que la vigilancia permanente y la consolidación de los trabajos en equipo es un punto muy importante. Saber escuchar. Alguien dijo que a veces es más importante saber escuchar que hablar. Uno puede hablar, pero te das cuenta que las palabras se van en el aire y finalmente no pasa nada con lo que digas por muy indignado que parezcas, ¿no? Entonces, hay que tomarse el tiempo para saber escuchar y para saber leer esa o atender o interpretar, decodificar esa voz del ciudadano. Pero yo tampoco iría como a pesimista y que exista una desconexión total de todos los periodistas con los ciudadanos que nos representan y con los jóvenes que salen a las calles. No terminaría de idealizar nada, ¿no? Porque junto a las voces estas ciudadanas que han logrado traerse a Merino abajo, hay otras voces que no han tenido el mismo eco, ¿no? Entonces tú dices, a ver, el que tiene la oportunidad y el medio, caramba, consigue ser representatividad. Pero los problemas del Perú han sido problemas, hoy se concentraron en la figura de Merino, que fue como la cereza de la torta. Pero, y de pronto hay una participación masiva y tú dices, oh, la generación del Bicentenario, los jóvenes reclaman la justicia. Pero, ¿dónde estuvieron? Y aquí también hago la autocrítica, no solo para nosotros, sino les planteo la crítica a los chicos también. ¿Dónde estuvieron cuando había que votar por el Congreso y eligieron a Merino o marcaron el pescadito porque les parecía gracioso que el pescadito vamos a joder? O sea, a ver, seamos coherentes como sociedad, ¿no? Yo siento que este es un foro de periodistas y que hay que ser muy autocríticos y que está bien, pero es fácil también estar desde la avalancha y tirar piedras. Y yo no digo que nuestro trabajo sea wow, qué sacrificados ni qué héroes. Pero uno trata de hacerlo lo mejor y uno se puede equivocar y uno tiene también el derecho de pedir disculpas. Lo que no debería haber es un divorcio con el ideal mayor y con la coherencia. Creo que Kapuczynski lo dijo y quedó para siempre. Y esa es una frase que cala y que explica bien todo. No se puede ser buen periodista si no se es en principio una buena persona. Una buena persona. Y una buena persona pues no miente, no aprovecha, no, en fin. Entonces acá entiendo la mirada de Jaime de hay que bajarse del trono, bajarse del atril que te... Uy, alguien me está llamando. Teléfono. Hay que bajarse porque ninguno de nosotros, vamos, Llamando.
O sea, hacemos nuestro trabajo como mejor lo podemos hacer. Cada día creo que dependemos más de nuestros equipos. Nosotros tratamos siempre de incorporar jóvenes, porque por un momento puedes caer en eso. Y a veces se lo digo a la gente del canal, muchos con años como los nuestros, ¿no? 40, 50, sigue creyendo o mirando todo como si todo el mundo viera con ojos de 40 o 50. Entonces, ustedes que trabajan en la cátedra, a mí me encantaba la cátedra por eso, porque te ponía todos los días y yo no tengo la suerte de tener los hijos que ustedes tienen, que les puedan contar, ¿no? Y no creo, bueno, que sea necesario que adopte a un chico de 20 años para trabajar y para sentir la voz. O sea, es mi obligación, al margen de que tenga hijo o no tenga hijo, es mi obligación entender que el mundo evoluciona. Hoy hay gente de 28 o 30 años que es parte de ese grupo que ha salido a marchar, que toma decisiones cruciales, son gerentes de bancos. Cuando hablamos del chibolo del ministro, ¿cuál chibolo? Si uno analiza, ¿no? O sea, a ver, en principio hay que tener un chip que vaya evolucionando con nosotros, más que en cualquier otra profesión. Quizá las técnicas de odontología o qué sé yo se pueden mantener un tiempo más en el tiempo, durar más, ¿no? Tener una perdurabilidad mayor. Nosotros estamos jodidamente complicados con el hecho de todos los días abrir nuestros poros, ¿no? Abrir los poros como una esponja y entender y aprender qué es lo que se está diciendo. Pero ojo, no caer tampoco en el que, bueno, la generación del Bicentenario quiere que digas esto, lo digo para que tú te pongas contento. No, a ver, acá se está diciendo algo, lo verifico y te cuento el producto de mi trabajo y mi verificación y soy más transparente y te digo con quién consulté y te digo a lo que llegué. La verdad a veces es incómoda, la verdad a veces no gusta, ¿no? Entonces también tendríamos que plantearnos, y ahí entra el bendito tema del rating, la popularidad, la cantidad de seguidores con la que tenemos que lidiar todos los días, porque trabajamos en empresas. Entonces yo lo plantearía así, como un reto a la vigilancia permanente, ¿no? Que más que un consejo es una obligación para quien quiera hacer periodismo. Ser periodista, vamos, no es cerrar la oficina a las 6. Y eso se lo digo a los chicos que nos están escuchando ahora. Ser periodista supone un estilo de vida, estar de vacaciones y no te puedes desenganchar, pues lamentablemente, si lo quieres bien y si no, dedícate a otra cosa. Pero es parte de tu obligación, sin duda, estar conectado, pero con una responsabilidad mayor, porque creo que también se te va a exigir más a ti que a cualquiera que puede publicar una noticia sin mayor consecuencia. Creo que en nuestras manos, o sea, nosotros deberíamos ser mucho más responsables y entender que lo que hacemos y dejamos de hacer tiene consecuencias. Gracias, Mávila, siempre tan clara, directa, con tus opiniones. Importante también removernos, ¿no? No solamente quedarnos en un espacio, sino también ver la visión desde la otra orilla. Me gustó mucho que dices sobre que son servidores, ¿no? El servicio del periodismo y también ese reto, ¿no? Me parece importante tener en cuenta el reto a la vigilancia permanente, ¿no? Que es algo con lo que los periodistas tienen que lidiar día a día y ahora quizás con mayor responsabilidad, ¿no? Teniendo en cuenta el crecimiento de la cobertura digital. Martín, te doy la palabra y luego, Jaime, cerramos esta pregunta para ir a la tercera. Cuéntame, ¿qué consideras respecto, como para recordar un poco mi consulta es, teniendo en cuenta el rol de periodista, qué nuevas agendas crees que podamos encontrar y qué nuevos actores emergentes visibilizas? Bueno, arranco por lo último, lo de los actores emergentes, que no es ninguna novedad. De hecho, los jóvenes y las mujeres jóvenes especialmente, a través de las redes sociales, se han convertido en un actor emergente y potente de la política nacional, ¿no? Sobre todo porque las redes sociales le han permitido a este grupo, tradicionalmente relegado del debate público, a tener una voz que es escuchada. Yo recuerdo una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que señala que la gran mayoría de quienes salieron a marchar, que fueron millones, estaban entre los 18 y los 24 años. Especialmente mujeres, entre los 18 y los 24 años. Y luego extrapolo este dato con el último padrón electoral, el año 2018. Y resulta que el 30% del padrón electoral, vale decir, el 30% de los votantes del país, tiene entre 18 y 29 años, el 30%. Y entre 18 y 39 años, o sea, digamos, los millennial 1.0, ¿ya?
Entre los 18 y los 39 años está el 50% del padrón electoral. Entonces, a mí me parece hasta escandaloso, y esto va luego, que si quieres lo conversamos en la autocrítica de los medios, que ellos han tenido tan pocos espacios de expresión en los medios, siendo una tajada tan importante de la ciudadanía. Y aquí entro a lo que hablábamos sobre las agendas, ¿no? Y la generación del Bicentenario. Yo voy muy en línea con lo que Mávila dice, es decir, la generación del Bicentenario es una etiqueta potente, sin duda lo es una frase además no solo optimista y poderosa y que le da relevancia a este enorme sector de la ciudadanía que antes era llamado la generación TikTok, con cierto menosprecio o tildándolos casi de superficiales, lo cual implica que ni siquiera se entiende bien lo que el TikTok es como potencial, porque tú ves a alguien bailando y consideres que esto es más un divertimento, pierdes la esencia de que este es otro medio de expresión en el cual puedes tú promover debate público. Y hay mensajes muy potentes que se transmiten a través de Instagram y de TikTok, por ejemplo. Entonces, si quieres hablamos de eso también. Pero a lo que voy es a las agendas. Y aquí sí yo quisiera poner un poquito más el ojo, porque cuando hablamos de generación del Bicentenario, nos referimos a esta etiqueta, como yo hablo, pero luego hay que empezar a ver los ingredientes cuando compras un producto. Entonces tú dices, por ejemplo, no lo sé, pues, papitas fritas, ¿no? Entonces, sí, pues tiene papas fritas, pero luego tiene conservantes, luego tiene preservantes, luego tiene tal, cual cosa. Entonces, la generación del Bicentenario funciona bien como etiqueta, pero las agendas son múltiples. Porque yo simplemente diría que cuando salieron a marchar la gran mayoría de jóvenes el 12 y el 14, ¿acaso lo que los unía transversalmente era una enorme frustración por una clase política que no los representa, un pedido casi unánime de que se vayan todos, o fuera Merino, o Merino no es mi presidente, ¿ya? Pero de ahí poco más, de ahí poco más. Y lo que ha pasado luego es que ya algunas agrupaciones con agendas propias, muy válidas, por cierto, y con absoluto derecho a protestar, pero han tratado de registrar para sí la autoría de la generación del Bicentenario. Y ahí hay que tener un poco más de filtro cuando se habla, por ejemplo, solo voy a lanzar un ejemplo, sin ánimo de promover un debate en este momento, pero cuando se dice todos los jóvenes salieron a marchar el 12 o el 14 para reformar la Constitución, eso no es enteramente cierto. Entonces, sí hay nuevas agendas, la constitucional es una de ellas, pero no necesariamente significa que todos quienes han salido a marchar propugnen una u otra agenda. Ha habido una serie de grupos que han coincidido con 2 o 3 demandas o frustraciones muy puntuales, y luego, en el marco de una campaña o pre-campaña electoral, hay muchísimos que quieren pescar a río revuelto. Entonces, hay muchas agendas que se van a agitar, hay muchas agendas que van a reclamar la autoría de la generación del Bicentenario o que son la voz de la generación del Bicentenario, ¿no? Y que van a tratar de imponer sus agendas por sobre otras. Yo recuerdo una marcha que se hizo incluso después de la salida de Merino de la presidencia y que se compartió en redes sociales y también se titulaba ahora la generación del Bicentenario convoca a la marcha más grande hasta el momento en el país. Solicitamos 2 puntos, reforma constitucional, disminución de sueldos de los funcionarios de más alta jerarquía, en fin, una serie de demandas que son una plataforma de lucha muy válida, pero que requieren un debate bastante más profundo, y donde hay voces discordantes y contrarias de personas que también salieron a marchar el 12 y el 14 y que no necesariamente se sienten representados con esa agenda. Entonces, yo, en cuanto a los nuevos actores emergentes, hablo mucho de los jóvenes y de la enorme fuerza de las redes sociales para empoderarlos. Y cuando hablamos ya de agendas, hablamos necesariamente de una heterogeneidad que se va a potenciar y quizás radicalizar durante la campaña que va a venir.
Y ahora yo quisiera hacer, aunque creo que luego lo vamos a explicar de manera un poquito más profunda, pero tomando algo que dijo Jaime y a propósito de siempre mirarnos y ser autocríticos, que me parece fundamental, fundamental debe estar en el decálogo del buen periodismo. eh, yo creo que efectivamente nosotros hemos fallado, entre otras cosas, porque estos nuevos actores emergentes no han estado reflejados en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Yo acabo de decirles que la mitad del padrón electoral es menor de 39 años y el 30% tiene menos de 29, y yo no he visto a muchos de ellos en pantalla, en televisión, o no he escuchado mucho sus voces en radio. Yo voy a hablar solo de mí. Yo he entrevistado durante el último año al menos 3 veces a Antero Flores Arauz, y yo no he entrevistado una sola vez a un joven líder universitario, no he entrevistado una sola vez a un muchacho activista, representante de alguna organización de jóvenes, no, no lo he hecho. Entonces, ya quizás esto lo dejamos para el debate de qué tanto los medios estamos escuchando a la gente, que también lo planteó muy bien Mávila, pero creo que es importantísimo ver en este actor emergente también una voz que debemos reflejar los periodistas en los medios en los que trabajemos. Muchísimas gracias, Martín. Qué interesante lo que has dicho, una tarea para tenerla en cuenta y siempre mirando el vaso medio lleno, estas situaciones permiten oportunidades de mejora, eso es. Entonces seguimos. Jaime, te traslado esta pregunta para cerrar esta parte del debate y luego continuar con justamente la parte autocrítica. Cuéntame, tú qué nuevos actores emergentes aprecias y sobre todo las agendas que crees o consideras puedan aparecer. Primero, brillante lo que ha dicho Martín, emocionado por lo que ha dicho, porque creo que ese es el talante en el que hay que transcurrir, ¿no? Movernos. Te felicito, Martín, por decir las cosas así. Lamentablemente tengo que decir que estamos en un momento social muy grave, ¿no? Y acaba el congresista Lenin Bazán de confirmar una muerte ya en Chao Virú, la muerte de un agricultor, un trabajador de la agroexportación, Muñoz Jiménez Jorge Jenner. Entonces, estamos realmente en una situación muy difícil, porque de los actores de la marcha de la generación así llamada del Bicentenario, que por cierto, varios de esos chicos, y digo varios porque he podido conversar con varios, digamos, el contacto con mi hija es de padre a hijo, ¿no? No necesariamente es una fuente, ¿no? No les gusta ese término tanto de generación del Bicentenario, porque ya comienza a malusarse, pues, ¿no? Ya comienza como ya hay marcas que están haciendo hashtags, ¿no? Ya comienza el marketing a rondarlos y no necesariamente eso les gusta. Y allí va, creo yo, el tema de las agendas o de las nuevas agendas. Creo que la reflexión de la elección de enero de este año es importante ponerla. Y creo que eso combina perfectamente o encaja perfectamente con lo que dice Martín. No estaban los jóvenes en la campaña. ¿O cuánta voz le dimos a esos jóvenes en enero? No estaban. No los considerábamos. Estaba Antero Flores Arauz, ¿no? Etcétera. Estaban lo que ellos bien dicen, ahora un término que se ha popularizado, los viejos lesbianos, ¿no? Que no es una expresión homofóbica, como bien lo explicó Laura Grados de Útero. Ella dice que la leyenda que tiene más sentido es que una chica estaba siendo acosada por un boomer, un viejo. Para parar el acoso le dijo, soy lesbiana. Para seguir acosando, el tío contestó, entonces soy lesbiano. La mujer harta del acoso le gritó, cállese viejo lesbiano. Entonces, esa frase ahora es Laura Grados, la he citado. Nos permite, creo yo, hacer como un parteaguas, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a navegar y a bucear en estas nuevas fuentes, en estas nuevas voces, en esta nueva agenda, uno comienza a preguntar, porque gracias ahora al chat, al WhatsApp, etcétera, tiene la posibilidad de acceder a ellos, ¿no? Y entre las cosas que yo he podido recoger de sus demandas, porque sí las tienen, ¿eh? Las han ido construyendo, digamos, ¿no? Es propio de quien tiene pues 18, 19, 20 años, ¿no?
a los 18 estás pensando en una cosa, luego se te aparece una. Lo importante es que ya están. No estuvieron en enero, probablemente, o no se les dio voz, no se les dio cabida, pero ahora están y han venido para quedarse. Y no los podemos eliminar, no los podemos sacar del cuadro. Podemos escucharlos como las tantas otras voces que escuchamos y escucharemos hasta que pasen a la historia o por sí mismas se vayan diluyendo o vayan caducando, ¿no? O vayan siendo minoría. Pero, por ejemplo, ellos dicen que están cansados de lo que pasa hace mucho tiempo, ¿no? Y vuelvo a insistir con esto de que se les quiso colocar el mote de que alguien los mueve, que son marionetas, ¿no? Y la verdad es que, les digo, he podido conversar, serán 10 chicos, y además tengo la suerte también de tener un maravilloso salón de clase en esta universidad, que son exactamente, digamos, la misma generación y por los cuales converso mucho. Y varios de ellos salieron a marchar. Entonces, tienen algo que decir, son una voz, están, existen, son parte del espectro. No son los únicos, pero el dato que decía Martín es importante, el padrón electoral. Ellos van a decidir. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Por lo menos es lo que yo modestamente creo, es darles la mayor cantidad de información posible. Darles la mayor cantidad de información posible. Hechos, ¿no? Más que la impresión, la interpretación, la opinión, es parte del ejercicio de la libre expresión. Pero en la medida en que le demos más hechos, creo que vamos a hacerles un bien y le vamos a hacer un bien al país. También consideran que es necesaria una reivindicación hacia las minorías, ¿no? Y esto de la clase política, creo que lo vamos a tocar también más adelante, es fundamental porque los partidos están completamente desprestigiados y son los partidos que están ahora en carrera. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Eso es otro tema muy grave. Y también algo que fue un detallito, pero lo encontré en diferentes jóvenes, ¿no? En estas voces. Les chocó lo de Merino, pero no porque Merino, pues eso viene después, ¿no? Lo del Congreso, lo de las agendas propias, lo de Antauro, lo de Telesub. Pero una de las cosas que era un común denominador es cómo este señor que tiene quinto de secundaria ha accedido a la presidencia con 5,000 y pico votos, y yo que me mato haciendo mi tesis ya llevo 3 años más, profe. Entonces también hubo una indignación por la calidad educativa. Entonces tenías el elemento Merino y tenías el elemento Telesub, y fue explosivo. Digamos, nuevamente internándonos y buceando en esa nueva agenda, encontramos cosas muy interesantes y cosas que probablemente están ahí, pero con estas nuevas voces, con el filtro que hay que tener siempre, con esa y con todas las voces, ¿no? Eso es un común denominador, es transversal. Me hablan de mejores oportunidades para los jóvenes, me hablan de la educación sexual, me hablan de educar a la gente, ¿no? Incluso algunos dicen, ¿por qué asumen, por qué la sociedad, por qué el discurso, el establishment asume que yo soy heterosexual, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también está en esa agenda, ¿no? Entonces, para ir cerrando un poco esta nueva agenda, de lo que yo he podido explorar con cargo a que evidentemente todos podamos construir y tener claro por dónde va ese nuevo discurso, lo que quieren es información, lo que quieren es transparencia, odian la tibieza, ¿no? La neutralidad, la neutralidad es ya ponerse del lado de quienes más bien atentan o van en contra de la democracia o de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces acá jugamos, creo yo, un rol crucial. Creo que más que nunca en ninguna otra elección de la historia del Perú, nosotros vamos a jugar un rol fundamental. Jóvenes con nueva agenda, jóvenes que se cuentan en un importante número dentro del padrón electoral, una clase política desprestigiada,
partidos que sienten que no, los jóvenes, y en general hay un consenso en que no se sienten representados por esos partidos, y nosotros entregando la información. Es fundamental, vital. Muchísimas gracias, Jaime. Nos quedamos con esa frase de brindar la mayor cantidad de información. Me parece importantísimo. Y para retroceder un poco en el orden que veníamos, como habíamos escuchado parte de tu autocrítica, la siguiente pregunta es justamente eso, ¿no? Si había un espacio para la autocrítica profesional en la reciente crisis, si quizás hubo algún enfoque que pudo hacerse mejor. Arranco contigo, Jaime, porque habías ya mencionado un poco la autocrítica. Te escuchamos. Sí. Yo voy desde lo más pequeño o lo más sonoro, lo inmediato, ¿no? Yo hacía este ejemplo del altar, del púlpito, de la mezanine, ¿no? Es la percepción que se tiene generalizada un poco del periodista clásico, ¿no? Del periodista tipo, ¿no? Aquel que habla desde una verdad, ¿no? Vamos, este es un trabajo difícil, es un trabajo complicado, hay que ir rehaciéndose, hay que ir aprendiendo, uno se cae, en fin. Pero justamente este fenómeno que está ocurriendo hoy, yo decía hace un momento, nos exige una deconstrucción brutal, ¿no? O nos quedamos. Es decir, esas son las audiencias que ya están, digamos, decidiendo, dictando, ¿no? Pidiendo, demandando de uno. Uno no va a ser, evidentemente, un busto parlante de esas nuevas agendas porque uno así cree que va a ganar más popularidad. Eso sería prácticamente renunciar al ejercicio periodístico. Pero los tienes que tener dentro de tu radio de acción. Incluso antes lo que se hacían eran estas encuestas a puerta cerrada, ¿no? Donde se analizaba si hasta ahora creo, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre de estas encuestas que se hacen con un público promedio, ¿no? Y entonces, ¿qué te parece este presentador? En fin, ¿no? Ahora eso lo tienes a flor de piel día a día en las redes sociales, ¿no? Evidentemente a los trolls uno los distingue rápidamente y sabe perfectamente qué es lo que buscan, responden a agendas concretas, están contratados, eso prácticamente no está incluido en este análisis, ¿no? Pero hasta la forma de hablar, hasta la forma de dirigirnos a ellos, requiere también replantear nuestro estilo de comunicación, nuestra forma de ingresar a la gente, nuestra forma de entregar el contenido. Y mira, justo Paola decía el ejemplo de su primera nota, ¿no? Su primera crónica con el ABC, que fue el incidente de Lúcar con Paniagua. Ese incidente creo que no lo capitalizamos, y digo como gremio, ¿no? No entendimos, creo, del todo el parteaguas que significó en ese momento, ¿no? Pasó un tiempo y todo volvió a lo mismo y acaba de volver a ocurrir con esto del ministro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? En esos 20 años, ¿qué nos pasó? ¿Qué ocurrió en esos 20 años que no... Esos mismos personajes existen? Es decir, se sentó a un chofer a tirar miasma al presidente de la transición con un objetivo particular de desestabilizar el país el año 2000. Y 20 años después seguimos en lo mismo. Entonces hay algo que nosotros no estamos haciendo bien para que eso todavía exista. Y eso, digamos, entre periodistas, entre estudiantes, merece alzar la voz y merece decirlo claramente. Y merece hablarlo claramente y decir qué clase
de poca autocrítica nos puede haber pasado. Digo puede, ¿no? Porque algo pasó. Algo pasó. O sea, algo malo ocurrió, algo bien no hicimos del todo para que esto siga allí. Porque al final se reconoce como periodista, como medio, y nos cae a todos. Al final todos terminamos siendo como, la gente puede distinguir, el consumidor de noticias sabe perfectamente quién es quién, todo lo que ustedes quieran, este me gusta más, este me gusta por esto, este me gusta por lo otro, pero al final, en esta carrera contra las redes también, muchos periodistas han caído en el hecho de competir con las redes. Las redes no son nuestra competencia. Las redes pueden soltar cualquier cosa. Nosotros estamos para justamente verificar y contrastar. La noticia de ayer, o de ayer fue, ¿no? Sí. La del ministro, corrió ayer por las redes con querosene y gasolina y un fuego, rápidamente. Y todos la daban por hecho. ¿Qué nos pasó? O sea, ¿ahí qué pasó? Entonces, retos, creo yo. No competimos con las redes, no. Nosotros estamos para verificar, para contrastar, para exigirnos más de lo que normalmente nos exigíamos porque ahora tenemos a las redes. Entonces, en esta carrera vamos a sobrevivir en tanto la crisis de los medios, las redes estando detrás de nosotros, persiguiéndonos, nuestro lenguaje, nuestro acercamiento, nuestra empatía, nuestra cercanía, creo que en esas tres variables nos estamos moviendo y corremos a lo loco, corremos contra el tiempo. Muchísimas gracias, Jaime, por esta autocrítica. Y con esa misma pregunta, Paola, nos gustaría escuchar cuál es tu opinión, si es que hay un espacio para esta autocrítica profesional en la coyuntura que hemos vivido recientemente. Cuéntanos. Bueno, como Jaime, Mávila, Martín recuerdan, en el año 2000, yo quisiera comparar los dos fenómenos, ¿no? Usando una frase para que suene más guachafa mi intervención es, hablo con la autoridad del fracaso, como dice Scott Fitzgerald, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en el año 2000? Habían marchas de estudiantes, ¿no es cierto?, que estaban en contra de la tercera reelección de Alberto Fujimori, ¿no?, que surgieron desde antes del año 2000, digamos 97, por el tema Tribunal Constitucional. Y en esa época, antes de convertirme en la reportera, yo estudiaba antropología en la Católica y salíamos a marchar en esa época. Cuando salías a marchar desde la Católica, por el tema de Sendero Luminoso, daba roche marchar con la Católica. ¿A qué me refiero? A que marchábamos con una cadena humana y gente con unas cosas de blanco para que nadie se infiltre en la marcha, ¿no es cierto? Y no nos digan terroristas o no nos detengan, ¿no es cierto? Y el grito de esa época, el primer grito era, somos estudiantes, no somos terroristas. Todos marchábamos asustadísimos. Y cuando nos uníamos con la San Marcos, obviamente el roche ya no era roche, ya era, o sea, era así, ¿no es cierto? Taparse la cara, porque claro, veníamos cuidaditos, no sé qué, nosotros ahí, ¿no? Juntándonos con San Marcos, que San Marcos marchaba como marcha siempre, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo de esos contrastes, de cómo, bueno, obviamente igual te sacaban la mugre si te encontraban marchando, nos pegaban, qué sé yo, en esa época. Y luego, cuando ya me acabé, ya, digamos, años después, estaba en Caretas, en la revista Caretas, ya como periodista, ¿no? Me acuerdo que en ese tipo de marchas también veía gente, los dirigentes de esa época, no sé, Alejandra Laiza, que ahora están haciendo 80 cosas, ¿qué no hicimos en esos 20 años? Yo como periodista, yo como la autocrítica, por supuesto, es mía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que el hilo conductor de esa marcha con las demás marchas o protestas a nivel nacional ha sido el terruqueo y desprestigiar a los que marchan, ¿no? Terruco. Entonces, por ese terruqueo que yo también siento que es como que no he seguido todas las demás protestas o pedidos a nivel nacional, como lo de ICA. Yo hace 8 años fui a hacer un taller a ICA y me acuerdo que me hicieron las mismas denuncias, la misma periodista, con las mismas personas que recolectaban espárragos, ¿no? Hicimos una cosa que realmente no
fue tan grande en un trabajo para cómo el agua que estaba tomándose Ica llegaba el espárrago a Londres, a un supermercado que se llama Sainsbury, pero no fue suficiente. Yo siento que ese hilo conductor de protestas estudiantiles del 2000 a protestas estudiantiles ahora del 2020 ha hecho que yo haya ido a todas las marchas para ver cómo marchan estos chicos y cómo son las dinámicas comparadas con esta marcha que, me acuerdo, no somos ese grito de somos estudiantes, no somos terroristas, con lo que han hecho ahora. Y los chicos, el terruqueo no les importa, no tienen esa mochila que cargamos nosotros en general, o los periodistas que sentimos de esta edad cuando nos dicen eso, ¿no es cierto? Hay una carga muy dura de sentir que nos comparen con esas personas que causaron esa desaña contra nuestro país. Ellos no lo tienen y además marchan con una dignidad festiva, como le ha puesto, ¿no? Lo ha puesto Guti, Alberto Vergara, y van a un lugar, por ejemplo, Palacio de Justicia, que en verdad en toda la crisis no tenía que ver, pero van a ese lugar, bailaban, cantaban, tomaban el lugar, ponían música de fútbol, volvían a cantar, saltaban y se iban a otro lado. Y de ahí se iban y hacían esta cosa de baile, y no es esta típica marcha de na, por toda una ruta normal, marchaban por todos lados. Entonces yo creo que también eso fue un factor, creo, enervante para la policía que tenía esta orden de acabar con la marcha, acabar no con las personas, sino con la marcha, porque salían de todos lados a todas horas. O sea, yo el martes reporté, ¿no? O hice trabajo de campo, como diría Tito Castro, de 9:30 de la mañana a 9:30 de la noche. Y de verdad que eran diferentes grupos, era diferente gente que salía a trabajar, se organizaban, otra gente no tanto, o sea, fue realmente nuevo. O sea, lo que hemos visto en términos de protesta es nuevo. Y es nuevo también como reto para cubrir. Y además nos da el camino de que ahora el terruqueo en general en cualquier protesta tiene que quedar desterrado hacia futuro, ¿no? Y estas elecciones, yo creo que parte de todo lo que ha pasado, este drama que seguimos viviendo, tiene que ver un poco en esa base, ¿no? En que el que protesta es el terruco y hay no que escucharlo y chao. Entonces yo creo que dejar atrás un poco esa visión de que hemos tenido que cargar por lo que hemos vivido como país, ese proceso traumático del conflicto armado interno, para meternos a ver en qué andan, porque de verdad que, claro, les digo, he ido a todas las marchas, he escuchado gente, he entrevistado a un montón de gente, todavía no entiendo, o sea, como dice Martín, no hay líderes, o sea, no hay líderes y todo se junta, pero los catalizadores, clarísimo, era la universidad, la reforma universitaria, Merino, o sea, era como que ellos han catalizado toda esa indignación larvada durante muchos años. No son generación X y todavía están labrando su camino. Y en ese camino yo quiero, como periodista, seguir y saber que cualquier protesta a nivel nacional tiene que ser reporteada y vigilada y contada por nosotros. Eso. Gracias, Paola, por tu reflexión, muy interesante. Y bueno, que compartas lo que has vivido también, para nosotros es importante porque lo entendemos desde otros espacios, ¿no? Mávila, nos gustaría escucharte a ti, cuéntanos. A ver, la autocrítica, estoy recordando y he tomado nota de algunas cosas que decía Paola con relación a las diferencias de las marchas de su época y a las marchas de ahora, ¿no? Del miedo que te etiqueten como terruca y ahora este ánimo mucho más festivo. Es cierto, ¿no? Porque además este fenómeno del cacerolazo, por ejemplo, o del apoyo a la marcha sin necesidad de participar, es bien interesante. Hay muchos sectores de la población, y eso lo ves en las encuestas, que no participaron en las marchas, pero que las apoyan. Entonces podemos hablar, en efecto, de la gente que salió a las calles, pero que en esas voces también están representadas muchas otras que no salieron, que estaban en sus casas, de gente mayor, de repente porque la pandemia, no sé, pero es más, yo recuerdo gente que bajó incluso la aplicación del cacerolazo. Era una locura, porque no tenías un cacerolazo, pero ponías tu aplicación en la ventana y era como, vamos, ¿no? Y es interesante cómo, a ver, esto que decimos una voz nueva, fue representativa porque había como un pensamiento que también atraviesa generaciones, ¿no? Yo entiendo que podemos segmentar a la sociedad por edades, hay diferencias entre unos y otros grupos, hay que ponerlos en la mesa a todos, esto es evidente, pero creo que de alguna manera, ¿quién no se sentía representado y, a ver, con una mano en el pecho ante lo que
todo el país consideraba había sido un atropello horroroso para poner al señor Merino en la presidencia, ¿no? Uno en el fondo tenía como, a ver, hay que guardar la distancia periodística, pero vamos, yo debo confesar que sí me emocionaba ver que había una reacción ciudadana que de repente no había estado presente en mucho tiempo, ¿no? Una reacción, y eso me parece que es saludable, ¿no? Empezar a interesarte. La autocrítica yo la haría por el lado, es verdad lo que dijo Martín, que bueno, al pobre le tocó entrevistar a Antero Flores en un año, no sé cuántas veces, provecho Martín con eso, pero va un poco en el sentido de lo que te decía, ¿no? O sea, muchos de nuestros directores y productores y nosotros mismos también seguimos mirando con ojos pues y decimos, ¿a quién invitamos? A Antero, porque Antero Sí, habla de exacto, todo, exacto. siéntalo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿a qué otro invitamos? Ya, tal, y no voy a mencionar a otros dinosaurios lesbianos, pero a eso me refería con abrir la ventanita, Paola bailando, abrir la ventanita, porque nosotros sí estamos obligados. Yo recuerdo haber tenido discusiones de subas y decirles, ¿de qué hablan? Cuando decían, pero este chibolo de 30 años, ¿qué va a saber? Y yo, aguanta, ¿qué hacías tú a los 30 años? ¿Qué hacía yo a los 30 años? Seguramente ya teníamos cargos importantes. Entonces, alguien me dijo hace poco, y la frase es genial, dice, ser joven es tener más sueños por cumplir que metas alcanzadas, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ya logré todo, ya estoy acá, lo sé todo, jóvenes estúpidos, no, no funciona. Todos los días somos una sociedad y en lugar de crear partituras, creo que también lo que dice Jaime es cierto, abrir la cancha y que todos se vean representados. Vamos, los jubilados tienen derecho a estar, estas nuevas voces también. Y cuando yo le reclamaba a los chicos, decía, los agricultores, también. Y también deberíamos ser solidarios con ellos, ¿no? Solidarios porque, vamos, a mí me puede... Carolina Trivelli hablaba del fenómeno de los caminantes al comienzo de la pandemia y decía, no lo vimos, no vimos el fenómeno de la chicha, no vimos el fenómeno juvenil. O sea, siempre nos sorprenden fenómenos, chicos, que no vimos, ¿no? Y siempre paramos diciendo, oye, pero ¿y cómo venía esto? ¿Y por dónde lo escuchábamos? Y no. Entonces, abrir ojos, abrir oídos, abrir ventanas. Y ella decía, no vimos a los caminantes que vinieron primero en Lima, segunda, tercera generación, y que se estaban regresando a sus lugares seguros de origen. Y ella hablaba de este falso bienestar. Nosotros hemos vivido el terrorismo, nosotros tenemos un trauma con la crisis económica, ¿no? A Alan García lo veíamos en nuestras peores pesadillas y le increpábamos las fiestas de toque a toque con grupo electrógeno porque nos jodió la juventud a muchos, nos jodió la juventud, ¿no? Entonces, siento que estos aires nuevos que vienen, más festivos y un poco más limpios, menos contaminados de repente por los rencores que hemos tenido nosotros y por ese ánimo destructivo que se encarnó en el terrorismo, en Sendero Luminoso, que realmente era destructivo, era volemos todo y empecemos de cero. Creo que aquí hay una mirada esperanzadora que nos da una oportunidad de empezar a sintonizar con esta nueva vibra juvenil, que es, ok, sí podemos cambiar, vamos, no es imposible. Hay una... Valeria Piazza, conductora de espectáculos, cubrió las marchas. Por supuesto, a la pobre la mandaron a su casa y le dijeron, Valeria, hoy no hay espectáculos, hoy la marcha es todo el noticiero, te vas. Y Valeria, durante el noticiero, me hacía preguntas y me decía, Mavi, ¿las marchas servirán de algo? ¿Qué dice el TC? ¿Cómo es el tema de la Constitución? Porque, en efecto, no manejaba todos los conceptos. Y yo le decía, vale, la parte social podría obligar una renuncia, porque entiendo que constitucionalmente la cosa está más entrampada. Y eso es lo que consiguieron. Merino renunció, ¿no? Y finalmente hubo una causa y un efecto, hubo una reacción muy interesante que creo que nos ha devuelto a todos las ganas de mirar con empoderados, ¿no? Y de verlo así, o sea, sentirnos contentos y de repente más comprometidos todavía, porque finalmente comunicar las cosas, finalmente decir pasó esto y vamos, sentirnos también un poquito orgullosos porque si esa juventud salió, también es porque sabía lo que estaba pasando en el Congreso, porque la avalancha de denuncias que se hicieron de Telesub calaron, porque también se puso al descubierto el tema de la votación, ¿no? No lo hicimos todo mal.
Lo podemos hacer mejor, por supuesto, de la mano con esas nuevas fuentes, con esas nuevas voces, ¿no? Por eso yo hablaba de la obligación permanente del periodista de estar en contacto con su audiencia, con toda su audiencia, no solo con Antero, Martín, por favor. Bueno, y también está Mulder y Sheput, ¿ah? No me los ignores. Bueno. Hay variedad en tu abanico hay variedad. ¿no? Pero va a ser importante, chicos, que también empiecen a entender que hay un compromiso. No es solo a marchar cuando la cosa reventó, ¿no? Y ahí es el reto de nosotros de llegar, de abrir el espacio y de transformar nuestros mensajes. De, como dijo Jaime, hablar el mismo idioma, ¿no? Y entender que nos debemos adecuar. Yo haría esa autocrítica, ¿no? A los medios. Ya no más años 2000, ya no más esa barrabasada que hizo Lúcar. Yo trabajaba en el programa cuando Lúcar hizo ese zafarrancho y toda la semana se la pasó diciéndonos: este domingo le gano a Panorama, este domingo le gano a Panorama, este domingo le gano a Panorama. Y ninguno de nosotros tenía idea de por qué estaba tan seguro de ganarle a Panorama. Y era por lo que puso que no era Paola el guardaespaldas de Paniagua, era el guardaespaldas de Lúcar, de la mujer de Crucillat, creo, que lo hace, claro, que había sido agente del CIE y que le dicen: tú tienes que generar caos y decir que Paniagua también es corrupto, porque se querían tumbar la última imagen ¿no? sensata que había, este espíritu que traía la imagen de Paniagua, que era un viejito, vamos, ¿no? Como hoy nos ha emocionado Sagasti con un poema de Vallejo. Entonces, más allá de la brecha generacional, y termino con esto, no sé, es quizás recuperar. Yo mencioné la palabra legitimidad, a eso le sumaría ahora la búsqueda de la decencia, ¿no? Que mencionaba Alonso Cueto en una columna. Si hay un factor que ha logrado confluir a los jóvenes hartos, a veces también tan hartos que prefieren no ver. También ahí hay una, ¿no? También, o sea, hay que reconocer también eso. A veces me dicen: no quiero ver, no me importa, mi vida va, el bienestar, tengo una tarjeta de crédito, un sueldo, no miro. No, entonces, el reto está en que nosotros debemos, oye, lo que te voy a contar es importante, tienes que verme, eso como comunicadores. Pero Alonso Cueto apuntaba: si en algo estuvimos todos, la generación bicentenario, la X, y el baby boomer, todos juntos, fue en que buscábamos decencia. Y en efecto, la calidad de la educación es importante, pero era este sujeto nacido de una burla a la Constitución, porque es constitucional. ¿Por qué? Porque tienen 105 votos. 105 votos frente a la multitud que salió, no. Entonces, yo creo que deberíamos forjar mejor ciudadanía desde los medios, insistir mucho en la docencia de los ciudadanos, aprovechar ese hambre de información que hay ahora y satisfacerlo, ¿no? Y poder darles espacio a sus demandas, pero también compartir las experiencias y hacer estas autocríticas de forma más permanente para retroalimentarnos. Al final todos somos peruanos, todos, ¿no? Y todos pagaremos las consecuencias del destino que elijamos seguir. Eso es. Gracias, Mávila, por lo que has compartido y por esa frase tan importante de la búsqueda de la decencia, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje tan potente. Martín, tú te adelantaste un poco a la autocrítica, es más, hay muchos comentarios en que te agradecen por tu sinceridad, y sí te pediría si puedes añadir algo a esa autocrítica para cerrar esta pregunta. Te escuchamos. Sí, bueno, primero quisiera hablar algo a favor de los medios de comunicación durante esta cobertura, así que si alguien quiere tomarse un café, quizás este es el momento. Porque creo que también es importante poner esto en contexto, ¿no? La verdad, y voy a hablar siempre de mi experiencia, ¿no? Que probablemente es la de algunos otros colegas también en medios en este momento, pero hablo de mi experiencia. Yo he sentido que hemos estado los periodistas entre dos fuegos, ¿no? Permanentemente. Por un lado, el gobierno que decía que los medios promovían las marchas, y por otro lado, en las redes sociales, los que salían a manifestarse decían que nosotros estábamos criminalizando la protesta. Entonces, hemos estado ahí en el medio, y si uno empezaba a ver las corrientes informativas, si quieres llamarlo de esa manera, de las redes sociales, pues lo que yo veía más que corrientes informativas era mucho activismo militante, ¿no? Polarización extrema, casi una marcha de antorchas permanente: vamos a quemar este lado, vamos a quemar este otro. Incluso, y yo no estuve de acuerdo con ello, hubo
marcha de antorchas a la casa de Beto Ortiz, que uno puede finalmente no concordar con lo que dice, y bueno, pues hay canales para debatir ello también, ¿no? Pero a lo que voy es que se puso a los medios como objetivo. Yo creo que en parte, la verdad, injustamente. Ahora, vamos a hablar aquí del elefante en la habitación, ¿ya? Porque yo no quiero decir que si estoy a favor o en contra, si esto fue un golpe o no fue un golpe, se los digo de una vez. Yo personalmente no tengo la certeza de que haya sido esto un golpe de Estado contra Vizcarra. De lo que sí tengo certeza es que se ha usado una excusa para vacarlo, se ha saltado el poder buscando beneficios particulares, se ha visto al Estado como un botín, sí, pero yo no soy constitucionalista, que la Constitución haya sido violada, a mí no me queda muy claro. Y eso todavía está en debate, y recordemos que el Tribunal Constitucional, que es el mismo tribunal que consideró constitucional la disolución del Parlamento, en este caso prefirió no manifestarse. ¿Ok? Entonces, digamos, pongo eso en contexto así de arranque. Y yo creo que los periodistas hemos estado bajo mucha presión ciudadana para que levantemos también la bandera del golpe de Estado, ¿ya? Porque si no estás con nosotros, estás con los golpistas. Y eso lo hemos visto permanentemente. Y ha sido duro tratar de mantener una línea y tratar de ser objetivo y tratar de estar en sintonía con tu propia conciencia, que va de la mano con nuestra preparación como periodistas, ¿no? Porque finalmente el periodismo es una metodología. Entonces, la verdad es que yo creo que para mucha gente, si el periodista no era el que le metió un golpe en la cara a un congresista, entonces no estaba con el pueblo, sino con los golpistas, ¿no? Y que no hacíamos bien nuestro trabajo. Yo creo que había una visión distorsionada durante todo este tiempo sobre las expectativas de lo que un periodista es y no es. Eso de arranque, ¿ya? De arranque. Y como les digo, ha habido marchas frente a varios medios, ha habido una marcha también frente a Latina, donde yo trabajo, acusándonos de criminalizar la protesta, de ser golpistas, y yo creo que no se ha ajustado a la realidad de nuestro trabajo. Y solo para hablar de un tema ya más bien logístico, pero también es importante. ¿Ya? Muchos han dicho, en el caso de Latina, ojo, sigo hablando de Latina, ustedes estaban en Yo Soy durante las marchas. Es que eso no es así, ¿no? O sea, yo he estado en el canal desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, y he salido al aire cubriendo la marcha casi todo ese rango horario. Luego me fui a casa, porque además de que ni siquiera es que mi turno había terminado en ese momento, mi turno había terminado muchas horas antes, es que yo ya no jalaba más. Y la programación continuó con Yo Soy, y apenas nos enteramos de que hubo muertos, regresamos en vivo, y no había ni siquiera presentador en el canal. Hemos salido pimponeando en vivo con 2 reporteros en el campo. Y ojo, cuando estábamos en Yo Soy, había un reportero también en la avenida Bancay cubriendo la información, grabando y registrando lo que pasaba, que luego nosotros lo hemos pasado en televisión. Entonces, ustedes, muchos de quienes están viendo esto, que son periodistas, tienen que saber que hay mucha expectativa ciudadana, a veces distorsionada, sobre lo que un periodista tiene o debe de hacer. Y por otro lado, estas son las limitaciones logísticas que a veces van a encontrar en su trabajo, ¿no? Si trabajas en un periódico, o sea, de un día para otro tampoco no puedes aumentarle pues 10, 20, 30 páginas al periódico. Hay limitaciones, ¿no? Tu periódico tiene 20 páginas. No puedes sacar al día siguiente 50 porque hay algunas limitaciones logísticas que a veces limitan, que entorpecen incluso la labor a veces que queremos hacer como periodistas. Dicho esto, ya pueden regresar si quieren del café. Sí tengo algunas críticas a propósito de nuestra labor, ya adelanté algo de ello y además lo han comentado aquí en extenso. Yo no tengo mucho más que agregar, salvo que sí me parece que hay una suerte de, no sé si de tendencia al viejo lesbianismo en televisión, y es verdad que hemos estado, quizás como decía Jaime al inicio, atrapados todavía en los 90s, en muchos de nuestros formatos y en muchos de nuestros tótems y líderes de opinión y jurisconsultos, o como quieran llamarlos, que siempre están permanentemente en pantalla, como si representaran mucho más que ellos mismos y su propia opinión, ¿no? Y ya están ellos quizás muy alejados de lo que ahora es el grueso de la audiencia. Una audiencia que en el caso de los medios tradicionales va en disminución, va en disminución. Ya la mayoría de jóvenes se informa a través de redes sociales. Rara vez alguien puede estar todos los días a las 7, a las 8, a las 9 o a las 10 de la noche frente a la tele para ver un programa informativo. La mayoría ya lo consulta al día siguiente por redes sociales, si es que durante el día no estuvo al tanto de todo lo que ha pasado. Entonces,
creo que la tele tiene que despercudirse un poco de este formato noventero, inicios de los 2000, que todavía tenemos muchos de nosotros, y la radio también en parte, y empezar a captar audiencias con un lenguaje que quizás ellos están más acostumbrados a leer o a ver. Y tal vez migrar más contenido ya no hacia la primera pantalla, que es como en televisión se llama la tele en sí misma, sino hacia la segunda pantalla, que son las redes sociales, y donde creo que deberíamos tener una presencia bastante más activa. Y por otro lado, soy consciente a propósito de los jóvenes que mucho se nos ha pasado bajo el radar, ¿no? Que no lo hemos detectado a tiempo. Quizás el referente inmediato fue la irrupción de FREPAP en la escena política y casi que nadie lo vio y apareció, ¿no? Entonces ahora también los jóvenes están ahí y han estado ahí, lo que pasa es que no los hemos visto y creo que hemos debido también darles mayor cabida en televisión. Y acá hay otro asunto, ya que coquetea un poco con un tema grave, que es la censura, pero yo creo que tenemos que comernos aquí un pleito a los medios de comunicación. Y es que me parece que nos está faltando más contrastar al momento lo que nuestros entrevistados están diciendo al aire. A veces cuando hacemos reportería, por ejemplo, yo escuché a César Acuña hace un par de días pues, diciendo, pero así con total desparpajo, ¿no? Criticando a los partidos políticos por meter a gente con problemas legales en el Congreso, ¿no? Que eso era una vergüenza, decía Acuña. Y en ese momento nadie lo encaró y nadie le recordó a Donaire, nadie le recordó a César Villanueva, nadie le dijo que actualmente su hermano, Humberto Acuña, tiene una sentencia confirmada en segunda instancia y manejaba la Comisión de Presupuestos. O sea, se despachó y nadie lo encaró. Entonces yo creo que ahí sí hay una falencia de los medios, de nosotros en general, teniendo que, creo yo, ir tal vez más preparados a algunas situaciones, encarar más a quienes tenemos al frente, porque nosotros no somos simplemente un correveidile de lo que dice no somos transparentes y lo que nos dice nos atraviesa y sale al aire, ¿no? Tenemos que filtrarlo y tenemos que encauzarlo y darle contexto o mostrar las contradicciones al momento de lo que nuestro entrevistado está diciendo. Y en un segundo nivel, y esto es bien delicado, pero hay que evaluarlo. Miren lo que pasó en Estados Unidos. A Donald Trump lo sacaron del aire por decir mentiras. Acá podríamos sacar a alguien del aire porque de pronto está mintiendo descaradamente, utilizando nuestras ondas radiales o utilizando nuestra pantalla. ¿Es un debate delicado? Sí, porque estás a 2 pasos de la censura. Pero es un debate que tenemos que hacer. Entonces, ¿hasta qué punto podemos simplemente, bajo la lógica de es libertad de expresión y hay que dejar que hable, realmente darle a través de los medios masivos de comunicación la posibilidad a alguien de desinformar a la ciudadanía? Yo creo que hay varias piezas que ajustar en nuestro trabajo como periodistas y todos los que nos están escuchando ahora, creo que sería bueno que empiecen a darle vueltas ahora, en este momento, porque cuando salgan a la cancha van a ser los dilemas con los que van a tener que lidiar diariamente. Gracias Martín, Ávila, Paola y Jaime por esta autocrítica. Sé que es valiosísimo para los que están conectados el día de hoy en este momento escucharlos y desde un espacio, desde la humildad, ¿no? Desde el aprendizaje, es lo que finalmente uno siempre valora y agradece. Nos quedan 10 minutos para ir con la agenda puntual, hora peruana, que es la nueva hora que hemos decidido instaurar, para que Raúl después no nos jale las orejas, que están por ahí. Y en estos 10 minutos que nos queda, me gustaría compartir, quizás tengo que ser honesta y decir que tienen muchas felicitaciones, están muy contentos, bien Martín, felicitaciones Paola, gracias Mávila, Jaime, pero tengo acá alguna pregunta que quisiera trasladar y brevemente que ustedes de la manera que consideren puedan absorber esta consulta de Eugenio de Medina. Es una pregunta un poco larga, pero la voy a compartir porque tiene varias partes. Es muy buena la autocrítica periodística, señala, pero queda la sensación en la gente de que el periodismo es hoy menos equilibrado que antes. Pero pregunto, si el periodismo ha caído quizá víctima de la dictadura de la inmediatez y en ello ha perdido calidad, o la urgencia de ganar la primicia, el primer tuit, deja pasar otros temas, así como está mal el apresuramiento en señalar a un hermano terrorista de un ministro o acusar de pagos a Soros a los manifestantes que defienden causas que consideran justas,
También está mal culpar a la Policía Nacional por simples acusaciones que ganan las redes sin mayor comprobación. Tenemos que hacer la autocrítica para todo, no solo para algunos contenidos y algunos periodistas. De lo contrario, el periodismo se convierte en activismo. ¿Quién se anima a hacer esta...? Yo quiero contestar, y Gracias, porque Paola, por favor. me imagino que con esto cierran la ronda. Es que yo tengo que irme. Dale, Pao, gracias. Entregó un texto en hora española, entonces tengo una editora encima ahorita. Sí, me encantaría contestarle a Eugenio de Medina específicamente. La inmediatez, digamos, yo creo que los que estamos acá, el Twitter claro, es como estamos todo el día ahí, pero siento que también la experiencia que tenemos cada uno como periodistas hace que, si bien puedes tener la primicia de algo, te cortas de no hacerlo porque no quieres, digamos, decir, oye, no es que no es un tema que sabes más o no, sino que también no vale la pena. Por ejemplo, yo desde hace no sé cuánto tiempo, la verdad es que ese rollo de los ministros, ese jueguito de los nombres de los ministros, ni siquiera se me ocurre ni mencionar en mis redes sociales, me da risa. O sea, me río en los WhatsApp con mis amigos, como me imagino que todos, pero tener esa primicia de ministro de salud o sea, me parece, me aburre en general. Pero sí me parece que la inmediatez, por ejemplo, si yo estoy en un lugar y está incendiándose, o como pasó, no había en redes sociales, pero yo fui a almorzar en el restaurante Fiesta Chiclayano y encontrábamos que entraba Agustín Mantilla, su hermano, con militares, y estaba López Meneses. Fue un momento en que teníamos que comprobarlo de inmediato llamando a Gorriti, qué sé yo. O sea, tenemos el músculo para hacerlo y publicar cuando tengamos que publicar. Y eso yo creo que es clave, no en redes sociales, sino en el periodismo. El tema de equilibrado o no equilibrado, el tema, o sea, es un tema de periodismo, ser objetivo o no ser objetivo, ¿no es cierto? Eso, digamos, como dice Cristina Mampur, dice, bueno, digamos, ustedes saben cómo pensamos, más allá de lo que escribamos o no escribamos. O sea, está ahí, como diría Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se pregunta, ¿no es cierto? Pero lo que se tiene que comprobar son los hechos que publicamos, lo que se mantiene, lo que nunca volvió a cambiar, ¿no? No el hermano terrorista de un hecho falso que en 3 segundos se cae, no que eres jefa de una red de lavado de activos que se cae al día siguiente, no que vino Soros y nos repartió cheques a todos nosotros y realmente no sé dónde están los cheques, ¿no es cierto? A eso hay que combatir. Y decir que eso es falso, o hablar de que después de leer una cosa ¿cómo se llama? Cuando te matan, el reporte, la ficha, los peritos. Necrológica. ¿El certificado de necropsia? El certificado de necropsia de Inti Camargo, el certificado de necropsia de Brian Pintado, las fotos que desgraciadamente hemos tenido que recibir como periodistas de cómo quedaron después de recibir 11 perdigones de plomo, la comprobación de las cámaras de que los policías fueron los que mataron, digamos, son hechos, no estamos ahí jugando a decir fue este o fue aquel. Un periodista habla sobre hechos, y sobre hechos nosotros ahí no hay nada que discutir. Podemos discutir de qué opinamos de otras cosas, Alianza, U Cristal o lo que sea, pero sobre hechos los periodistas, yo siento que ahí tenemos una obligación con nuestra audiencia, los que nos siguen, y nuestro trabajo habla por nosotros. Ahí sí no hay nada más que hacer. Y de verdad que gracias por estar aquí, me encanta el panel, gracias Tito, gracias Katia, gracias Mávila, Martín, Jaime, y bueno, los dejo. Un abrazo. Gracias. Paola. Chao, Paola. Qué gusto escucharte. En esta misma línea, si alguno desearía ampliar la respuesta, también tengo una consulta de Gilberto Hummel luego, que quisiera con eso también cerrar. Te escuchamos, Jaime. Sí, quiero citar algunos ejemplos, ¿no? Primero, en el periodismo objetivo, ¿no? Como algo, creo que va en la misma línea del altar, ¿no? De la mezanina, ¿no? No existe un periodismo objetivo para mí. Uh-huh. Existe un periodismo sensible, un periodismo con rigor y un periodismo que cubre todo el espectro, la mayor cantidad del espectro posible. Esto del fact-checking, ¿no? Que es ya prácticamente un brazo del periodismo de hoy, el periodismo de datos. Hacerlo durante el aire es casi como un pase de torero, ¿no? O sea, tenemos ahora la ventaja de tener un aparato de estos y poder aplicar un Google rápido o estar, digamos, pescando las frases y lo que está diciendo un entrevistado que por ahí quiere torcer las cosas, ¿no?
pero por ejemplo, en el caso de los filtros, ¿no? En ningún momento, y creo que ninguno aquí, se ha comprado esa etiqueta de policía asesina, ¿no? Que se decía en las marchas, sino simplemente vamos a los hechos, lees la crónica de Idele y lees la necropsia como dice Paola, y tienes perdigones de plomo, y listo. En nuestro caso particular, digamos, la noche del 12 de noviembre, quien estaba de ministro del Interior, que es Gastón Rodríguez, nos decía que no se habían usado perdigones, que no habían gaseado al cuerpo, nada. Por fortuna teníamos un video. Y el video lo que evidenciaba era un maltrato policial que no se tenía memoria. 7, 8 policías contra un chico con una mochila que caminaba por una esquina y lo que hacía el chico era levantar las manos. Eso es en el código, digamos, militar, policial, me rindo, ¿no? Y pese a eso el policía le pegaba un derechazo en el mentón. Y cuando encima este video, pues ahora se lupean los videos, ¿no? Entonces, se habrá lupeado unas 5 veces y el ministro seguía diciendo que no era abuso policial y que quería ver el extracto del video completo desde los 6 minutos previos a ese encuentro entre estos 7 policías. No, pues, ¿no? Entonces, la evidencia sirve muchas veces para eso. Y yo sí soy de la idea que a veces es preferible no tener la primicia por tenerla, sino entregar información corroborada y fidedigna. O sea, a la larga, en retrospectiva y en la línea de tiempo, el consumidor de noticias va a saber ponderar ese rigor, ¿no? ¿Cuántos medios cayeron en el dióxido de cloro, por ejemplo? ¿Cuántos? Tuvimos también, ahora que mencionaban el caso de Trump, ¿se acuerdan este alcalde de Moche? Lo tuvimos en la radio un domingo en la mañana, encima domingo en la mañana. El que escribió con sangre, ¿no? Tú sabes, esa fue de la carta. Tú sabes eso, Martín. Domingo en la mañana, pues Sí, horrible. bravo. Entonces tienes que Yo te escucho, tomado 3 cafés. De camino al canal. Gracias. Yo te escucho, ¿no? Heroico. Entonces tienes que tener pues 2 o 3 cafés. Y el señor alcalde de Moche comenzó a hablar del dióxido de cloro y comenzó a decir que los periodistas nos habíamos arrodillado ante la OMS, ¿no? Entonces le dije, un momento, señor, la entrevista terminó. Buenos días. Y se acabó la entrevista. No es que uno sea maleducado ni nada por el estilo, sino el señor está hablando disparates, que quería salir a la calle para entregarle a la gente gratuitamente dióxido de cloro en botellitas para que todos se lo tomen. Entonces, el rigor, ¿no? O sea, una vez más, que lo tienes allí, como les digo, es un pase de torero, o sea, lo tienes ahí ya, ¿no? Y si no, se te pasó y después puedes corregir y al día siguiente puedes decir, oye, acá nos mintieron. O sea, no es necesariamente que en el momento luzcas, ¿no? Un pase y digas, ole, ¿no? No hay que buscar necesariamente el show, no es el show por el show, es el rigor, ¿no? Entonces igual, el señor Sillonis, Benjamín Sillonis, esta semana sale con Fernando Carballo y le dice que lo que está viendo en Ica le hace acordar al terrorismo de los 80, 90. Ahora, ciertamente les digo, terminando esto, tenemos que ver lo que está pasando en el norte porque la situación está muy fea, ya hay un muerto, y sí se presentan situaciones de caos, pero no sendero, es decir, este terruqueo, no. Entonces, cuando había pasado lo de Fernando a la mañana, me puse a recordar algunos extractos del informe de la Comisión de la Verdad y pesqué el de Lucanamarca. Y se lo leí al aire, o sea, no al señor, sino haciendo un comentario, y le cité el caso de Lucanamarca y el extracto del informe de la Comisión de la Verdad, y ahí hablaba de una masacre de 79 comuneros, niños, mujeres y ancianos, brutalmente asesinados con machetes, cuchillos y armas de fuego. Eso no es lo que pasa en Ica, pues. Eso no es lo que pasa en Ica. Entonces, poner en valor las cosas y decir las cosas tal y como son, nosotros tenemos que estar ahí para eso, y el terruqueo bendito, pues, no lo debemos tolerar. Gracias, Jaime, por tu comentario y por dejar el tema en un contexto real. Tenemos poquitos minutos. Yo quisiera, Mávila y Martín, si quieren añadir algo a la pregunta anterior, pero les traslado en este momento la pregunta del periodista y docente, también universitario en Científica del Sur, Gilberto Hume. Él pregunta, con un muerto, una huelga y en el Congreso se plantea la derogatoria de la ley de promoción agraria.
la consulta de ¿les han entrevistado a un empresario agroexportador? Te pregunto, Mávila, y luego cerramos con Martín, ¿les parece? Sí, Sí, perfecto. no, sí, sí, sí. Volvíamos al tema del rigor y al tema de la objetividad. Y quizá para responder preguntas en una, ah, yo estoy de acuerdo en que la objetividad pura no existe, pero creo que quizá estamos más obligados a hacer el ejercicio o a intentar tomar distancia de aquellas subjetividades o, a ver, que pueden distorsionar también nuestra visión de la realidad, ¿no? Nuestras propias simpatías, porque finalmente somos seres humanos y por tanto seres culturales, nutridos por la educación que recibimos, por los estímulos con los que tenemos contacto permanente, lo que vemos, lo que leemos, con quienes salimos, quiénes son nuestros amigos, nuestra familia y nuestra propia situación, cómo estamos parados en el mundo, como ciudadanos, como seres humanos. Pero quizá, primero respondiendo a lo de Gustavo, sí, hemos visto, y ahí hay un tema bien discutible, porque la ley no es mala per se, hay algunos elementos y eso abriría todo un debate aparte, ¿no? Sobre el tema de la ley, pero en el caso, por lo menos, no te digo en Canal 4, donde yo básicamente presento el noticiero, sino en el programa donde vemos otro tipo de contenidos y donde intervengo un poco más, sí hemos tratado de escuchar a todos y normalmente llamamos para sacarnos una idea clara, que como te digo, no siempre le va a gustar, pero es lo que toca hacer. Pero diría que con respecto a la objetividad es hacer el esfuerzo y decir, bueno, ok, yo estoy analizando este hecho, quizá interiorizarlo, ¿no? De modo que sea una práctica que ya esté en nosotros mismos, de tratar de ver, yo simpatizo con este, pero este también tendría un poquito de razón, ¿no? O este también, a ver, ¿qué pasa si yo me pongo en los zapatos de, ¿no? Creo que ese ejercicio es el que más se nos reclama, ¿no? Yo me siento muy contenta y de ser periodista. No, no me siento para nada ni una mala persona, ni una mala profesional. Con mis errores, seguramente, pero con muchísimas ganas de seguir aprendiendo, de aprender hasta el último día, ¿no? Porque como decía, esto es un estilo de vida y los estilos de vida solo acaban cuando te mueres. Entonces me quedaría con esa reflexión y siempre mirarnos al espejo y decir, a ver, ¿no? Tú estás juzgando a este porque te cae mal o porque eres así y eres asá y tú piensas en esto, crees en esto, o porque realmente es cierto lo que dice o no es cierto lo que dice, ¿no? Quizá hay mucho de reflexión en nuestro trabajo y reflexión que debe ser rápida. Entonces, por eso es que terminamos agotados. Hay gente que dice, bueno, te vas y haces un programa de 1 hora, pero en esa hora todos los sentidos están activados y sabes que cada pequeña palabra que digas, cada movimiento de ceja o lo que fuera, va a ser interpretado de una forma. Entonces es mucha energía concentrada ahí. Pero vamos, a los periodistas del futuro, a no desanimarse, es una de las profesiones más bellas que puede existir porque les muestra la naturaleza de los seres humanos en todas sus variedades y eso es simplemente fascinante. Gracias, Katia. Gracias, Mávila. Martín, te Bien. escuchamos para cerrar este bloque. Muy amable. Sí, primero solo quería hacer un último comentario, ya muy bien explicado por mis colegas a propósito de la pregunta de Eugenio de Medina sobre más bien el extremo de la primicia y por qué es que estamos persiguiendo la primicia, casi como si eso fuera el ideal periodístico y ya no lo es desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo mucho a un editor de la BBC cuando viví en Londres que decía algo así como it's better being accurate than fast, ¿no? Algo así como es mejor ser preciso que rápido, o es mejor ser preciso que tener la primicia, aplicado al periodismo. Y es cierto, al menos la televisión ya perdió hace mucho tiempo la carrera por la primicia. Primero frente a la radio, que es un medio más inmediato, y ahora segundo frente a las redes sociales. Eh, de hecho, el moto, el lema de Twitter, si mal no recuerdo, lo debo estar parafraseando, es algo así como cuéntame lo que está pasando ahora, una cosa así. Es decir, la gente tuitea lo que sucede en este momento y ahí está el mundo de la primicia que hay que corroborar. O sea, no porque esté tuiteado significa que ha sucedido, que ha pasado. Ahí viene nuestra labor como periodistas. Entonces, yo creo que en este mundo en el que todo el mundo grita por atención,
en realidad la labor periodística se va a diferenciar por su precisión, por su corroboración de datos. Y es por ello que a pesar de la crisis enorme de la mayoría de medios de comunicación, un medio como The Economist o un medio como el New York Times siguen ganando suscripciones. Porque hay mucha gente que en medio de este mar de voces se aferra a los que saben, que les cuentan la historia de lo que realmente pasó, bien contrastada, y a veces sí, se demoran 2, 3 días en publicar algo que otro ya publicó, pero lo esperan, porque saben que entenderán mejor la noticia a través de ellos. Entonces, esa carrera por la primicia creo que es una carrera equivocada hoy. Y en cuanto a lo que preguntaba Gilberto, bueno, yo voy a ir ahora el fin de semana, no he estado durante la semana en el canal, he estado más bien produciendo el programa del fin de semana, pero sí, en el canal en Latina me refiero, se ha entrevistado, por lo que yo he visto, al menos en pantalla, a todas las partes, o a buena parte de quienes están en este momento con algo que decir relevante a propósito del caso de las protestas agrarias. También es cierto que en todos los medios hay una multiplicidad de programas, con su multiplicidad de producciones, y también con algunos enfoques relativamente divergentes unos de otros, a pesar de que evidentemente hay una línea editorial que marca el rumbo digamos, del enfoque general, ¿no? Pero cada programa tiene la potestad de incidir más en un tema o en otro, ¿no? Eso me parece interesante, que también hay que tomarlo en cuenta. El canal no es un ente así compacto. Hay muchos programas periodísticos que tienen su propia visión, sus propios reporteros, sus propios talentos, y cada uno presenta enfoques distintos. Y en ese sentido, yo sí quiero destacar, como todos estamos diciendo acá y coincidimos, que, claro, la objetividad es una especie de faro, ¿no? Que te marca el horizonte, entonces tú vas más o menos bien encaminado. O es una estrella la objetividad, es una estrella, entonces tú sabes leer las estrellas y enfilas la embarcación hacia el norte, siguiendo una estrella, esa es la objetividad, pero no la vas a alcanzar nunca. Entonces tú diriges tu velero en esa dirección y eventualmente habrá pues borrascas y habrá tormentas que esquivar, ¿no? Y hay a veces algunos desvíos que hacer, pero tú tienes tu camino marcado. La objetividad en sí misma no la vas a alcanzar. Pero lo que viene ahora, que creo yo debe mantenernos a los medios siempre atentos, es que, tomando otra vez lo de Gilberto, cuando invitas a alguien, tienes que ser consciente que si esa persona que has invitado, que por ejemplo puede ser la voz de los agroexportadores, que es una voz relevante a escuchar, de pronto no es una voz popular a escuchar. Y entonces en las redes sociales todo el mundo va a empezar a criticar, ah, ya ven, los medios de comunicación siempre sacando cara por los grandes intereses económicos, porque es la típica de las redes sociales. Entonces, debemos mantenernos firmes en nuestros principios de pluralidad informativa y de tener a todas las voces relevantes sobre algún tema, y no dejar que las redes sociales se conviertan en nuestros editores, porque ellos no conocen en muchos casos lo que es o cómo debe ser el periodismo. Simplemente vuelcan sus expectativas o lo que ellos creen en sus comentarios muchas veces virulentos, y eso sí ha pasado, ha sucedido que algunos medios o periodistas, sintiendo la presión de las redes, cambia un poco su discurso. Entonces, tenemos que estar seguros de lo que hacemos, y yo voy muy en línea también con Mávila en ese sentido. Es una profesión muy rica que te permite una experiencia vital que pocas profesiones, con una gran responsabilidad, porque la nuestra es una labor muy sensible, y tenemos que mantenernos firmes a los principios que empiezan a forjarse ahora en la universidad y que luego ustedes van a fortalecer durante su ejercicio profesional. Muchísimas gracias, Martín, Mávila, Jaime, qué bonito. Para mí personalmente ha sido un placer poder facilitar un poquito esas preguntas, y voy a ya darle pase a Raúl. Yo me despido, les agradezco en lo personal, valoro mucho a los tres, son buenas personas, como diría Kapuczynski, por lo tanto respeto mucho su trayectoria en esta maratón periodística que día a día realizan. Gracias, un abrazo para cada uno. Gracias, Raúl. Te doy el... Gracias.